¿Cómo están, queridos internautas del programa Ahora Podcast de La Comida de los Locos? Vamos a revisar un tema que se ha vuelto apasionante estos últimos días, que es la historia del encebollado, que vendrían a ser mitos y realidades o mitos y verdades. Se ha hablado mucho y se ha especulado hasta la saciedad de este plato maravilloso, que ante todo, y valga la aclaración, no es que es un plato antiquísimo, como lo hemos visto en algunos comentarios hechos. Resulta risible que vengan a decir que el encebollado viene desde la época de la cultura Valdivia. O sea, la cultura Valdivia, más o menos, según historiadores, la datan siquiera un poco más de 2000 años, siquiera. Nosotros tenemos que ser conscientes que hay productos y frutos y vegetales que no existían aquí. En América la cebolla no existía, el limón no existía. Entonces, que me vengas a decir que la cultura Valdivia cogían los pescados y presumiblemente, porque todo está dentro de una gran presunción, y tienen que haber ¿qué? Pues, cocinado el pescado. Si era cocinado el pescado, bueno, entonces estamos hablando de un caldo de pescado, pues. No estamos hablando de un proceso de un encebollado. Entonces, ese es el primer mito que hay que tumbar. El encebollado no es que nace con los Valdivias. Es absurdo, completamente absurdo. De allí dice, es que el encebollado en la época de la colonia, entonces ya la acomodas, la época de la colonia, ¿por qué? Porque los españoles ya trajeron los productos y los vegetales que se necesitan para la constitución del encebollado. Sin embargo, si fuera así, fuera un plato, perdóneme, fuera un plato que hubiera existido siempre desde la época de la colonia. ¿Por qué? Porque el encebollado como producto es un excelente producto. Vino de menos a más de una forma ascendente, impresionante, exponencial, diría yo. De allí dice, es que no se sabe dónde nació el encebollado. Por ahí alguien dijo que había visto en la provincia de Los Ríos un lugar que decían picantería y que se hacía un encebollado seco, cebolla con pescado. Eso no es encebollado, pues. El encebollado existía, sí, el encebollado de gallina era muy famoso, que se hacía con papa, con cebolla. Y también encontrabas tú el encebollado, pero hecho con pescado, que no propiamente es este potaje llamado encebollado actual. No existe, lastimosamente, ningún encebolladólogo que se haya dedicado a estudiar la historia y que haya publicado, obviamente, con pruebas tangibles la historia del encebollado. No existe, es pura especulación literaria, histriónica. Aquí la verdad es que el único que yo conozco es a un chochólogo por ahí, pero encebolladólogo, no. ¿Cuál es la verdad del encebollado? La verdad del encebollado es que fue un plato que empezó y empezó a comercializarse aquí en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil. En ninguna parte más. Tú no encontrabas encebollados en ninguna parte más. Si es que el encebollado hubiese nacido en Manabí, entonces hubiésemos tenido encebollado en Manabí primero y luego hubiera venido y se hubiera expandido. En los ríos, hubiéramos tenido encebollado en los ríos y se hubiera expandido. Pero la cuestión es que en la década del 80, tú te ibas a playas y no encontrabas encebollado. Te ibas a Salinas
no encontrabas encebollado. Te ibas al Oro, te ibas a Machala, no encontrabas encebollado. Te ibas a Manta, no encontrabas encebollado. Te ibas a Puerto Viejo, te ibas a Babahoyo, no encontrabas encebollado. Es decir, te ibas un poco más allá de Guayaquil y no encontrabas encebollado. El encebollado empieza realmente a comercializarse primero aquí en balde. Eran los famosos encebollados de balde, que se vendían pues obviamente más o menos allá por el suburbio y en uno que otro barrio de clase media baja, en la que pasaba el hombrecito con un balde, que era el encebollado pues, de pescado, y lo ofrecía. ¿Por qué? Porque en esa época también los que paseaban en balde vendían ceviches. Y entonces así empiezan a vender y la gente lo empieza a tomar como una alternativa. ¿Para qué? Para la cruda, para el chuchaqui, porque era efectivísimo. Y el encebollado básicamente empieza así. ¿Quién lo creó? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Si fue una persona de la sierra, si fue una persona de la costa, si fue un guayaquileño, si fue un mantense o si fue un quiteño, no sabemos, no sabemos. De hecho, lo que sí sabemos es que las personas que originariamente comercializaron el encebollado aquí en Guayaquil no necesariamente eran de Guayaquil. Eso sí sabemos. También podemos saber que podemos decir que la fórmula original del encebollado desapareció. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el encebollado y la gente que obviamente vivió esa época, no estoy hablando aquí a personas que tengan 20 años, sino que ya personas que pasen de 50 años. Cuando se probaba el encebollado tenía una particularidad. Primero, era espesito. Segundo, era picoso. El encebollado actualmente, en algunas partes, no es tan espeso y ya ha perdido la picosidad. Casualmente, esa picosidad es la que hizo que fuera atractivo para eliminar el chuchaqui. Y el tema de que sea espesito, el caldo, porque para mí el encebollado, el secreto es el caldo, definitivamente. El que sea espesito prácticamente lo distanció un poco de llamarlo como un caldo de pescado. Por eso la gente decía en esas épocas, no es un caldo de pescado, es un encebollado. ¿Ok? Y luego el pescado también cambió. Porque al principio se hacía el encebollado con un pescado conocido como bonito. Ese pescado como bonito obviamente tenía un sabor característico por su condición de pescado. No daban una guarnición muy grande del pescado en sí, de la proteína en sí. Hasta que yo sí creo y me aventuraría a decirlo, que cuando los manabitas en Guayaquil cogen el plato y empiezan a experimentar con él, le cambian el pescado. Yo estoy seguro que fueron los manabitas. Ellos lo hacen con albacora. El albacora es una especie de atún y es más grande, nos ofrece más carne y por eso es que los encebollados actualmente son muy generosos en cuanto a la entrega de la proteína. Anécdotas sobre los primeros cultistas del encebollado existen. Alguna vez un canal de televisión hizo incluso algún reportaje respecto de las personas que vendían el encebollado, porque ojo, se vendía solo en la mañana y ya a las 11 de la mañana tú ya no encontrabas encebollado, ya no encontrabas. No era un plato de todo el día. Posteriormente, como es un buen producto, empieza la gente a pedirlo, la oferta y la demanda empiezan a salir en juego aquí y actualmente pues tenemos un encebollado prácticamente las 24 horas del día. Yo me acuerdo que el lugar donde uno podía comer encebollado en la noche era en la 4 de noviembre, que uno se iba y encontraba encebollado en la noche, era el único lugar donde encontrabas el encebollado. De ahí ya se fue transmitiendo. Y ojo, el encebollado del balde brincó al kiosco. No existían locales donde se vendían encebollados, eran los kioscos. Yo me acuerdo que en ese especial que hicieron sobre los platos característicos de Guayaquil, que estoy hablando hace siquiera unos 20 años y un poco más, salía un señor que preparaba un encebollado delicioso. Alguna vez lo
fui al local de la... Se hacía cola para pedir. Era una especie de kiosco un poquito más grande. Y este señor, el secreto es que movía la olla con un hueso humano. Cuando salió ese reportaje, parece que la policía se interesó en él porque dice, bueno, ¿de quién es ese hueso? Y el señor desapareció. O sea, un alquimista del encebollado que preparaba un encebollado delicioso y con la receta original desapareció. Otro que lo que me acuerdo, otro que más o menos en Portetti, Noguchi, por ese sector, tenía un kiosco, una persona de la sierra, también tenía aparentemente la receta original, y un carro, un colectivo, perdió el control y se fue contra este kiosco y lo destruyó, completamente lo destruyó. Pero esta persona salió viva, debajo de las chantas salió viva. Parece que le había ofrecido algo a la Virgen María y se regresó a su tierra, a la sierra. Y prácticamente se perdió el tema de la fórmula. Luego otro que más o menos estaba cerca de Febres Cordero y Quito, Febres Cordero y Machala, no me acuerdo bien las calles. También pasó lo mismo, él se fue a Estados Unidos, así mismo. Entonces la posta fue tomada por personas de Manabí, personas de los ríos, personas de la sierra, aquí en Guayaquil, y yo supongo que empezaron a experimentar cómo mejorar el producto. Y el producto que actualmente tenemos es el ramen de Sudamérica realmente, porque dependiendo de cada lugar donde vas, te sirven un estilo de encebollado. El encebollado, ¿cómo se lo empezó a comer? El encebollado se lo empezó a comer con pan. Uno comía el encebollado con pan. Posteriormente le añadió a alguien la funda de chifles. Posteriormente le añadió otra persona. No se sabe porque no existe un libro escrito. Todos son vivencias realmente. Le añadió el arroz. Ahora hay gente que se sirve, come. Yo he visto personas comiendo encebollado con pan, arroz y chifle al mismo tiempo. Y obviamente su jugo de naranja. En la sierra quisieron comer el encebollado con canguil. Yo no lo veo nada malo. Cada cultura pues hace del plato que le gusta, hace su propia modulación. Y bueno, la cuestión es que este plato se fue expandiendo. Y lo bonito es que al no ser un plato de que podemos decir que una persona de una determinada región lo descubrió, lo hizo. Lo que sí sabemos es que empezó a venderse en Guayaquil. Eso sí sabemos. Tal como es el encebollado, ojo. Porque si me vienes a decir que encebollado lo consideras a un encurtido de pescado, no, eso no es encebollado. Encebollado es el plato final tal como lo conocemos. ¿Ok? Repito, no existe ninguna prueba histórica de que el encebollado haya existido en la época de los Valdivia, ni después, ni tampoco hay una prueba histórica de que el encebollado haya existido en la época de la colonia. No, de pronto pudo haber existido un encurtido, pero repito, no es encebollado, porque el kit del encebollado, el punto fuerte del encebollado es el líquido. Y el líquido, el espesor del líquido, que es casualmente producto de una mezcla de algunos vegetales que han sido cocinados con el pescado y que luego junto a la yuca lo van midiendo en más o menos el espesor, es lo que le da el sabor característico. Repito, el picor se perdió. Ahora bien, que el encebollado es peruano, falso, de falsedad absoluta. El encebollado es ecuatoriano, 100% ecuatoriano. ¿Dónde empezó Guayaquil? ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo hizo? No sabemos. Así que eso podría ser un plato nacional realmente. Por ahí salieron que hacen encebollado en Perú, alguna vez en los 90, en el lugar donde yo trabajaba, recibí una comisión de peruanos y después de la bienvenida, al día siguiente, los invité a comer encebollado. Los peruanos estaban encantadísimos con ese producto, incluso me dijeron, esto es más menos, pero no es, me decían, como la parihuela.
Si han comido ustedes parihuela sabrán que es más o menos, pero no es encebollado. No es, definitivamente. Pero encantados con el tema del encebollado. Alguna vez en los 2000, por motivos de mi trabajo, tenía que ir a Los Ríos, tenía que ir a la provincia del Oro, en los 2000, y no había encebollado. Lo que vendían era sopa de pescado. Y el sopa de pescado de bagre. Muy delicioso, por cierto. Y en otros lugares decían que era encebollado, pero sorpresa, había verde, pedazos de verde, no había yuca. Entonces eso no es encebollado, eso es un chupe. Poco a poco la gente en las regiones, como era un producto bueno, fue aprendiendo. Definitivamente el encebollado es un plato ecuatoriano que debe de ser reconocido como el plato nacional. Algún ministerio tendrá, pues, cuidado se nos vayan a adelantar otro país u otra empresa y vaya a patentar en cierto aspecto la fórmula o el plato y vaya a reclamar derechos sobre el mismo, porque realmente es un plato delicioso. Y bueno, espero pues que este podcast sea más bien con el aspecto de aportar a la discusión del encebollado. No se trata en ningún momento de atacar a nadie, en absoluto, sino más bien dar luces sobre la realidad de lo que es el encebollado, para evitar todas estas mitificaciones y estas cuestiones que se están elucubrando respecto del encebollado, dándole una especie de mitología que no existe. El encebollado no es tan antiguo, no tendrá más de 40 años. No tendrá más de 40 años, quizás hasta menos. Ya, lo que pasa es que su crecimiento fue exponencial. ¿Ok? Bueno, me despido de este podcast de La Comida de los Locos. Espero tus comentarios. Bye. La comida de los locos. Estaremos en un próximo encuentro.